El tubo en U que se muestra en la figura contiene mercurio y agua. Suponiendo que el sistema se encuentra en equilibrio y que la altura H2 es de 9 milímetros, ¿cuál es el valor de H1? Antes de comenzar a resolver nuestro ejercicio, vamos a anotar los datos que conocemos y también vamos a complementar un poco la figura que se muestra de este lado. En este caso no tenemos muchos datos, voy a denominar ρA a la densidad del agua y ρHg a la densidad del mercurio. Por otro lado, la altura 2 la voy a dejar en milímetros por razones que entenderemos al terminar el ejercicio. En nuestra figura también vamos a poner algunos datos adicionales, por ejemplo, esta altura, que no está etiquetada originalmente, a la cual le voy a llamar H3, que es la altura de esta columna de agua. Y también la altura que aparece aquí debajo, que le voy a llamar H, y es la altura que hay desde la parte baja del tubo en U hasta esta interfaz del lado izquierdo con el agua. Ahora sí, ya podemos proceder a plantear nuestra solución. Bien, imaginemos un punto justo en la parte más profunda del tubo en U. A este punto le vamos a llamar el punto A. Si quisiéramos determinar la presión absoluta sobre este punto, podríamos utilizar los datos de la columna que tenemos en el lado izquierdo o los datos de la columna que tenemos en el lado derecho. Sin importar qué datos utilicemos, esas presiones tienen que ser idénticas. Esto se debe a que el sistema se encuentra en equilibrio. Si utilizamos los datos de la columna que tenemos a la izquierda, nuestra presión absoluta nos quedaría de la siguiente manera. En primer lugar, tendríamos la presión atmosférica debido a que este tubo se encuentra abierto a la atmósfera. Después, la presión hidrostática generada por la columna de agua. Aquí está la densidad del agua, la gravedad y la altura de esa columna. Esta columna va desde este punto hasta este punto de acá. Por lo tanto, su altura total es de H1 más H3 más H2. Aquí cambió un poquito el orden, pero eso es totalmente irrelevante dado que tenemos una suma. Por último, la presión generada por la columna de mercurio que tenemos aquí al fondo, que sería la densidad del mercurio por la gravedad por la altura justamente h de esa columna. Recordemos que estas expresiones de aquí y de acá salen justamente de la ecuación para determinar la presión hidrostática o la presión de una columna de líquido, que en general es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura o profundidad de esa columna. Ahora vamos a obtener la misma presión absoluta en el punto A, pero utilizando los datos del lado derecho. Nos va a quedar esta expresión en donde de nuevo tenemos a la presión atmosférica, dado que este lado también está abierto a la atmósfera. Luego tenemos la presión generada por la columna de agua, que tiene una altura H3. También tenemos la presión generada por el mercurio, que tiene una columna con una altura de H2 más H. Recordemos también que H2 ya sabemos cuánto vale, son los 9 milímetros que no hemos convertido a metros. Entonces, como lo había comentado desde un principio, estas dos presiones tienen que ser idénticas porque el sistema está en equilibrio. Así que lo que vamos a hacer es igualar ambas ecuaciones y luego simplificar para ver si de ahí podemos obtener lo que se nos está preguntando. Inicialmente nos va a quedar esta horrorosa expresión que tenemos acá abajo, pero la vamos a poder ir simplificando poquito a poco. Por ejemplo, la presión atmosférica aparece tanto del lado izquierdo como del lado derecho, así que podemos cancelarla. Este resultado ya era evidente desde un principio. Si la atmósfera está empujando tanto de este lado como de este lado, su intervención termina siendo totalmente nula en el punto A que está justamente en el fondo del tubo. Lo siguiente será realizar estos productos que están aquí, que no son muy complejos, lo mismo de este lado, y seguir simplificando. Y así nos va a quedar. Fíjense cómo el término densidad del agua por gravedad se multiplicó por H1 más H2 más H3, resultando estos tres términos que están acá, con H1, H2 y H3.
Y del otro lado, la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad se multiplicó por h y h2, y están aquí y por acá. Podemos ver, por ejemplo, que este término ρ del mercurio por gravedad por h está de este lado y también de este lado. Eso nos posibilita también eliminarlo. Y lo mismo va a suceder con el término densidad del agua por aceleración de la gravedad por la altura 3, que está de este lado y aquí de este lado. Entonces lo podemos cancelar. Por ahí había olvidado una A, pero ya la puse. Nos queda una expresión todavía más sencilla que vamos a poner aquí abajo. Y ya casi para terminar, nos damos cuenta que también se puede eliminar la aceleración de la gravedad dado que está en todos los términos de la expresión. Entonces, nos queda densidad del agua por H1 más densidad del agua por H2 igual a densidad del mercurio por H2. Y de esta expresión es muy fácil despejar la altura 1. Para eso lo primero que vamos a hacer es pasar este término restando del otro lado. Y nos va a quedar más o menos de la siguiente forma: densidad del agua por H1 igual a densidad del mercurio por H2 menos densidad del agua por H2. Después se puede ver muy claramente que H2 es un término común, entonces lo podemos factorizar de este lado. Eso es muy sencillo, simplemente vamos a agregar un paréntesis y vamos a sacar a H2. Y las densidades van a quedar restándose adentro del paréntesis. Ya casi para finalizar, esta densidad que está multiplicando a la altura 1 puede pasar dividiendo del otro lado, lo que nos dejaría H1 igual a H2 por la resta de las densidades sobre la densidad del agua. Ahora, si nos queremos ver elegantes, lo que podemos hacer es dividir esto que está entre los paréntesis entre la densidad del agua, y nos va a quedar una expresión muy bonita de la siguiente manera: H1 es igual a H2 por densidad del mercurio sobre la densidad del agua menos 1. Esto es álgebra básica, no es muy complicado de entender. Ya nada más nos faltaría sustituir los datos que conocemos desde un principio. ¿Qué va a pasar con esta parte de aquí? Tenemos unidades de kilogramos sobre metro cúbico en la parte de arriba y también kilogramos sobre metro cúbico en la parte de abajo. Eso quiere decir que el término que está entre paréntesis es adimensional. Es por eso que no convertí H2 a metros, porque lo puedo dejar en milímetros y la respuesta de H1 también estaría en milímetros. Y eso sería un poco más sencillo y evitaría que hiciéramos conversiones tal vez innecesarias. La sustitución nos va a quedar de esta manera. En cuanto a las unidades, pues ya sabíamos, esto se cancela con esto, el 1 es adimensional y únicamente nos quedan los milímetros. Haciendo las operaciones con mucha paciencia en la calculadora, nos va a arrojar un resultado para la altura 1 de unos 113.4 milímetros, que son alrededor de 11.34 centímetros. Y bien, con eso terminaríamos el ejercicio. Espero que les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante y nos vemos en el siguiente video. Hola de nuevo, para aquellos que se quedaron después de que el video se puso en negro, existe otra manera un poquito más sencilla o tal vez más breve de resolver este ejercicio. Y todo fundamentándonos en el hecho de que el sistema está en equilibrio. Veamos cómo funciona esta manera. Todas las presiones generadas por los líquidos del lado derecho tienen que equilibrarse con las presiones de los líquidos en el lado izquierdo. Eso quiere decir que esta columna de mercurio con altura h está equilibrada por otra columna de mercurio con la misma altura h que está del otro lado. Entonces, esta cosa se cancela con esta cosa. Vamos a poner aquí una pequeña división porque todavía nos queda un poco de mercurio
arriba de esta línea. Luego, esta columna de agua que tiene una altura H3 está equilibrada en presión con una columna igual de agua que está exactamente del otro lado. Sería esta, que también tiene la altura H3. Entonces, esta columna con esta columna se equilibran entre ellas. Eso quiere decir que esta columna de mercurio de altura H2, que son los 9 milímetros, está equilibrada por dos columnas de agua. Esta que tiene una altura H1 y esta que tiene una altura H2. Entonces, eso nos llevaría al punto de acá abajo. La presión de la columna de mercurio está equilibrada por la presión de la columna de agua, que tiene una altura de H1, y la presión de la columna de agua, que tiene una altura H2. ¿Cuál es la ventaja de esta forma de resolverlo? Que nos hemos saltado todo este planteamiento de acá arriba, que si bien no es muy complejo, podría significar gastar un par de minutos más para llegar a la solución. Entonces, únicamente viendo la figura, podríamos saltarnos hasta este paso y a partir de aquí ya sabemos lo que sigue, que es básicamente nada más un despeje. Y llegaríamos exactamente a la misma respuesta de 11.34 centímetros. Ahora sí me despido, nos vemos en el siguiente video.